Sí, buenas, ¿cómo están? ¿Sí se oye? Buenas. Bueno, continuamos entonces acá con nuestra actividad de hoy. En nuestra segunda fase habíamos quedado en esta imagen. Entonces, en la fase anterior, en esta diapositiva, que hace referencia al carácter de los átomos, si son o no son metálicos o no metálicos. Entonces, ahí están las características y esta es la imagen para identificar cómo aumenta el carácter metálico o no metálico de los elementos en relación con la tabla periódica. Quiero que por favor lo observen. A continuación, entonces, vamos a ver las tendencias de estas propiedades periódicas que hemos estudiado hasta ahora y nos vamos a dar cuenta que en la tabla periódica, pues, ellas aumentan o disminuyen de acuerdo en la posición en la cual se encuentra el elemento químico. Entonces, tengamos muy presente esto para poder terminar nuestras actividades de este cuarto periodo y también hay que tenerlo muy presente para el año entrante. La tabla periódica moderna, recuerden que fue diseñada por el químico alemán Werner a partir de la ley periódica de Henry Moseley y la configuración electrónica de los átomos de los elementos químicos. Nosotros habíamos propuesto en la guía anterior entonces que desarrollaran 3 actividades, una por cada una de las actividades y un taller número 4 que era el de la evaluación. Ahora vamos a comenzar entonces a mirar a ver en nuestro cuarto periodo qué es lo que tenemos para estudiar. Y esta es nuestra guía. Lo importante de él es tener en cuenta nuestros temas y subtemas. Primero es el que mantiene unidos los átomos. Vamos a ver los enlaces químicos, cuántas clases hay. Vamos a ver las fórmulas químicas a continuación y luego el último tema que van a ver ustedes es el del lenguaje de la química. Van a ver cómo se nombran los correspondientes compuestos químicos y qué reacciones producen. Y como proyecto científico vamos a ver que vamos a sembrar un árbol y vamos a cuidar de él. Es necesario que ustedes analicen muy bien el mapa conceptual donde tenemos que nuestro punto de partida son los enlaces químicos, ¿sí? Los tipos de enlaces que hay. Lea muy bien la guía porque es que la mayor parte de las veces los estudiantes me llaman para decirme que no entienden esto, que no entienden aquello, y lo primero que yo les pregunto, ¿ya leyó la guía? Me dicen, no, profe, no la he leído. Entonces, lo importante en este momento es que usted haya podido leer y entender qué es lo que tiene que hacer. En nuestra primera actividad, porque la guía de este periodo tiene 3 actividades, pero la última actividad realmente es muy práctica y depende de la primera fase que aparece aquí en punto número 1. Se trata de que usted siembre un árbol. Para eso lo voy a invitar aquí en la actividad de proceso de evaluación número 2, que lea y analice el acuerdo que ya yo se lo hice llegar, que es un acuerdo municipal del Consejo que lo firmaron el año pasado, a finales, para promover la cultura del medio ambiente y pues mejorar nuestras condiciones. Entonces ahí se le está solicitando a los estudiantes que siembren un árbol y cuiden de él, de ahora en adelante, durante toda su vida, digamos, de educación, sí, la parte del bachillerato y de la primaria. Entonces, la idea es que no se le olviden que esa actividad la debe presentar el 23 de octubre y que aquí, al finalizar, al hacer todas estas cosas que estamos pidiéndole que haga acá, usted lea y analice la lectura de la página 140 y 141 y
responda a las preguntas que allí van. En nuestra actividad número 1, lo que le estoy solicitando es que haga un proceso de retroalimentación después de hacer el estudio de la parte teórica sobre los enlaces químicos y las fórmulas químicas. Entonces, tenga muy presente eso. Para el 6 de noviembre hacemos la otra actividad. Yo les estaré haciendo llegar el video también de eso. Y para la tercera actividad es presentar únicamente las evidencias de la siembra del arbolito. Entonces, vamos a observar aquí que lo que yo les comentaba anteriormente tiene un componente para que usted tenga presente y vea el video de la profesora Belén. Ahí le está explicando ella qué es lo que ella hace desde su casa, para que usted tenga en cuenta que hay algunos procesos que desde la casa nosotros también podemos propender para bajar también el impacto de la contaminación. Entonces espero que ese video les sirva mucho. Consiga los materiales, que la primera actividad para lo de la siembra es que consiga su material. Si usted no tiene el recipiente plástico, ahí también dice que usted lo puede hacer en una bolsa, de esa de la leche de larga vida, por la parte de adentro, que esté muy bien lavada y seca. Allí también es adhesivo. Entonces vamos a ver que al terminar esta actividad de autoevaluación, del proceso de autoevaluación, al cual les he dicho bastante énfasis, es importante que usted se coloque la nota. Lo están haciendo en algunos casos, pero no se está colocando la nota. Entonces, por favor, realice el proceso. Es muy importante que usted lo haga. Este proceso de autoevaluación nos indica a nosotros si usted está entendiendo lo que está viendo. En nuestro primer tema, entonces, tenemos los enlaces y las fórmulas químicas. Allí nos están explicando, entonces, que es la unión de átomos diferentes o de átomos iguales que tratan de buscar el estado estable más posible, completando la ley del octeto. Recuerde que la ley del octeto está muy bien explicada en el libro de texto y es importante que usted la lea porque si usted tiene en cuenta que para la formación de los compuestos tenemos que tener en cuenta un término clave que se llama la valencia de los átomos. Y la valencia está escrita, vamos, en qué grupo de la tabla periódica está ubicado el correspondiente átomo del elemento químico. Entonces, la valencia es muy importante porque es la que se va a tener en cuenta en el momento de enlazarse los 2 o los 3 átomos de los elementos, o más, porque también hay varios compuestos que no tienen ni uno ni dos, sino que tienen varios átomos de elementos distintos o igual. Y en este caso, cuando se va a formar un enlace químico, los átomos van a tender a hacer cualquiera de estas 3 cosas. Primero, pueden recibir los electrones del otro elemento químico, o pueden cederlos, es decir, los entregan, los electrones de valencia, o pueden compartirlos. Entonces, de ahí es de donde se desprenden las clases de enlaces, teniendo en cuenta esto. Entonces, hay un enlace iónico cuando hay transferencia de electrones. Entonces, hay uno que lo va a entregar, otro que lo va a recibir, como en el caso de la formación del cloruro de sodio. Cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta que el sodio que está ubicado en la tabla periódica, en el grupo número 1 de la tabla periódica, nos damos cuenta que tiene un solo electrón de valencia, que es el con el cual va a compartir y a formar los enlaces. Regularmente los elementos metálicos tienden a entregar, porque la electronegatividad que tienen es baja. Entonces, los elementos más electronegativos que están ubicados acá, en la parte superior y acá, hacen que ellos quieran ir a robarles o se tienden a entregar sus electrones de valencia. Entonces, el sodio, que no tiene sino uno, va a entregárselo al cloro. Y en ese caso, pues, va a quedar cargado. El sodio queda cargado, en este caso, en forma positiva, y el cloro va a quedar cargado en forma negativa. Como el cloro tiene 6 electrones, por eso está ubicado en la tabla periódica en el grupo número 6, aquí lo podemos observar, el cloro, en el grupo número 7 de la tabla periódica. Entonces, él tiene 7 electrones para poder compartir o para poder realizar los correspondientes enlaces químicos. Entonces, el cloro lo que hace es recibe el electrón que le va a brindar el sodio y esos 7 electrones más el que le entrega el sodio forman el octeto, es decir, en la página número 77 de su libro de texto quiero que tenga muy presente para que sepa cuándo se forma también, cómo podemos saber cómo se forma un enlace iónico, y es cuando nosotros establecemos una diferencia entre los valores de la electronegatividad del uno y del otro elemento. Entonces, en este caso,
la electronegatividad del cloro es 3,16, la vamos a restar de la electronegatividad del sodio, que es 0,93, y nos da como resultado 2,23. Como el valor que nos ha dado es mayor a 1,7, entonces sabremos que el enlace que se formó es un enlace iónico. Es bueno que estos ejercicios que aparecen aquí en el libro, como cosa ya aprenderá dónde es que va eso. El otro tipo de enlace es el enlace covalente. Allí en este se obtiene por la compartición. Los 2 o los 3 elementos químicos que intervienen lo que hacen es comparten los electrones, un par, 2 pares o 3 pares, o hasta 3 pares. Y en ese caso, pues va a ocurrir entre átomos que son de igual electronegatividad o que están muy cercanos entre ellos o que son muy semejantes. Esta unión se va a representar, nosotros representamos por guiones o por líneas, y eso hace referencia al par de átomos que han formado el enlace. En este ejemplo del enlace que forman el elemento cloro, que es un gas, en estado gaseoso, él es una molécula diatómica, es decir, son 2 átomos los que forman cada átomo de cloro. Entonces, en este caso, hay un compartimiento de electrones entre ellos y lo vamos a representar, entonces, como dijimos anteriormente, con un guión. Y este es el guión que ustedes ven que aparece aquí. Se lo voy a resaltar acá con el lapicito, con otro color, para que lo podamos observar. Entonces, este guión que está acá es el que me está representando este par de electrones que se acaban de unir para formar la molécula de cloro, gaseoso. 7 electrones, entonces, entre ellos van a formar cada uno el octeto. En el enlace covalente se pueden presentar enlaces que son sencillos, dobles o triples. Aquí tenemos unos ejemplos de ellos. En el agua existe un enlace sencillo entre el hidrógeno que aparece a este lado y el oxígeno que está aquí. El oxígeno aporta 6 electrones de valencia, mientras que el hidrógeno tiene 1. En ese caso ahí llevamos 6 y uno que aporta uno de los hidrógenos van 7. Pero por este lado, como tiene otro hidrógeno, entonces este otro par de electrones completa el octeto. Y lo vamos a representar con las rayitas, con los guiones. Aquí ya sabemos que es un enlace covalente sencillo. En este ejemplo del gas carbónico nos damos cuenta que el enlace que se está formando entre el carbono y los 2 oxígenos es un enlace doble. Por eso hacemos las 2 rayitas. Uno que es el que se va a unir aquí entre el carbono, que tiene una valencia 4, 2 electrones que los va a compartir con el oxígeno de este lado y 2 electrones que va a compartir con el otro oxígeno del otro lado. Entonces, por eso hacemos las 2 rayitas y se convierte en un enlace covalente doble. En el enlace covalente triple, como es la unión del nitrógeno gaseoso, grupo número 5 de la tabla periódica, entonces él con el otro hidrógeno va a completar el octeto y hacemos las 3 rayitas indicando el enlace triple. También existen enlaces que son covalentes polares y no polares. Cuando un elemento, al unirse a otro, en su diferencia de electronegatividad me dé 0, sabemos que ese enlace que se va a formar ahí va a ser un tipo de enlace no polar. Perdón, un segundito, ya me están dando un informe. En los enlaces covalentes también pueden haber enlaces covalentes que son polares, como en este caso. Entonces allí la carga va a ser parcialmente negativa y lo va a tomar el átomo de mayor electronegatividad. También existe otro tipo de enlace que se llama covalente coordinado, en el cual el par de electrones compartidos lo que hacen es que le van a pertenecer a un solo átomo, como en el caso del dióxido de azufre. En este caso, este par de electrones que están acá, de este azufre, entonces van a ser parcialmente entregados al oxígeno. Entonces, en ese caso, nosotros lo vamos a representar con una flecha, indicando que parcialmente los posee el otro elemento. Este se llama enlace covalente coordinado. En los enlaces covalentes no se le olvide que la diferencia de electronegatividad, cuando es menor a 1,7, ya vamos a saber que
el enlace es covalente polar. No olvide que eso lo encuentra en su libro de texto en la página número 80, para que vuelva y lo revise. Y para finalizar, los enlaces que se forman entre los sólidos también. Todo este conocimiento que nosotros recibimos acá hace que nosotros hayamos podido dominar las características que tienen los metales y por eso tienen tantos usos en la vida moderna. Entonces es importante que usted revise la información que está ahí, la va a encontrar en la página número 81 del libro de texto y se la apropia. El siguiente tema, del punto número 1, hace referencia a las fórmulas químicas. Una fórmula química es la representación de un compuesto y esta nos informa no solo de su composición, sino que nos está informando también, nos está diciendo cuántos átomos tiene. Para eso utilizamos unos subíndices, yo se lo voy a señalar acá. Por ejemplo, en el caso de este oxígeno tiene un subíndice. Este número que aparece ahí es el que me va a indicar la proporción de átomos que corresponden. Las fórmulas químicas las vamos a clasificar en fórmulas mínimas o empíricas, que es la que informa solamente el tipo de átomos que forma la molécula. Aquí tenemos un ejemplo de esta fórmula mínima, que es el HO, que puede corresponder, por ejemplo, al agua o al peróxido. La fórmula molecular muchas veces es la misma fórmula mínima del compuesto, que hace relación a la expresión de la composición real que tiene un compuesto. Muy importante que usted se apropie de esta información ahorita porque la va a necesitar el año entrante. En este caso, nosotros aquí podemos ver que en la molécula de agua, ¿cierto?, que pesa 18 gramos, ¿cierto?, la fórmula molecular va a ser H2O. Indica que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. En algunos compuestos, como les decía, entonces la fórmula mínima también puede ser la misma fórmula molecular, como ocurre con este compuesto del ejemplo que es el ácido sulfúrico. Ya esa no se puede simplificar más. La fórmula estructural es la que me está indicando dónde están puestos los otros elementos químicos dentro del enlace. Entonces aquí, a través de estructuras, nosotros podemos diferenciar un compuesto de otro con su fórmula estructural. Y la fórmula electrónica es la que de la que hemos venido hablando anteriormente, que nos indica los electrones que poseen. La fórmula electrónica también la encuentran en los libros como fórmula de Lewis. Lewis porque fue la persona que diseñó esa estructura electrónica, el primero de lo que habló. ¿Listo? Entonces, en esta no solamente indicamos cómo están dispuestos los átomos en el enlace, sino que también indicamos, obviamente, los electrones. Lo hacemos con otro símbolo que ustedes deseen colocar. Casi siempre se hace con puntitos y X para representarlo. No se le olvide entonces revisar en su libro, en la página número 78, donde usted va a encontrar toda la información acerca de las fórmulas de Lewis, que son muy importantes. ¿Cómo se calcula entonces la fórmula mínima y molecular? La fórmula mínima molecular, entonces, hace referencia a que las sustancias, ¿cierto?, están contenidos en 100 gramos del compuesto, cada uno de los átomos. Para hallar el porcentaje en peso y poder calcular la composición porcentual de una sustancia, primero tenemos que buscar el mol, es decir, el peso molecular que tiene dicha sustancia expresado en gramos. Y luego, por regla de 3, vamos a hacer las proporciones. En este ejemplo que tenemos aquí del agua, no gramo por mol lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Cuando usted viene aquí a la tabla periódica, no se le olvide buscar las convenciones. En las convenciones está la masa. Para el hidrógeno, la masa es de 1 gramo. Para el oxígeno, mol. Entonces, aquí tenemos que mirar en nuestra fórmula cuántos átomos hay. Nosotros aquí podemos observar que para el hidrógeno tenemos 2 átomos. Según nos indica este subíndice que aparece ahí. Entonces aquí el subíndice me está indicando que hay 2 átomos de hidrógeno en esta fórmula. Se los voy a escribir acá, que no me lo deja ver bien. Tal vez voy a escoger otro color. Y entonces aquí nos damos cuenta que este numerito que aparece aquí es el que nos está indicando que hay 2 átomos para el hidrógeno. Entonces tomamos la masa molecular, que es 1 gramo, la multiplicamos por 2, que son el número de átomos que hay, y me da como valor 2 gramos. Y
Para el oxígeno, que pesa 16 gramos, pues no hay sino un solo átomo. Como es uno solo, no lo coloco. Igual que pasa en las fórmulas algebraicas. Entonces, aquí en este caso, lo que hacemos es que multiplicamos por 1 y obtenemos 16. Al sumar, tenemos que hay 16 gramos por mol. Ahora vamos a sacar el porcentaje. En el porcentaje, entonces, aquí ya sabemos que 100, si al 100% hay 18 gramos, en 2 gramos que hay, miren, 2 gramos que hay de hidrógeno, ¿cuántos gramos habrá? ¿Cuánto porcentaje será? Entonces nosotros despejamos de aquí esta proporción y obtenemos como resultado que el hidrógeno está en un porcentaje. Hacemos la misma operación matemática, obviamente el número de gramos que hay en la fórmula de oxígeno va a ser 16, entonces el valor que yo voy a traer aquí, entonces me va a dar como resultado 88,8% el porcentaje de oxígeno dentro de esta fórmula. Esa es la forma de obtener el porcentaje en peso. También para hallar la fórmula mínima, para calcularla, vamos a tomar los datos que nos suministran los porcentajes en peso. Entonces, la primera proposición de resolver un problema. Para eso, entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer allí con el valor que ya tenemos es hallar el número de moles. En este caso, el ejemplo que nos están dando acá es de una fórmula en la cual en el análisis de ese compuesto se encontraron 2,06% de hidrógeno. Aquí lo tenemos. Tenemos 32,69% de azufre y tenemos en esta fórmula un 65,25% de oxígeno. Si el ejercicio no me da estos porcentajes, ya sé que a través del ejercicio que hicimos anteriormente acá, calculamos entonces primero el porcentaje en peso. Pero en este caso, como ya no los entregaron, entonces ya puedo trabajar con él. Entonces acá nos dicen que vamos a hallar el número de moles que hay de acuerdo a eso. El hidrógeno, ya sabemos que tiene un 2,06% de él. Entonces, vamos a dividirlo entre la masa molecular, que es 1,008, que es lo que me dice la tabla periódica que pesa el hidrógeno. Y me da como resultado 2,04. Dice que es un 32,69% de azufre. Entonces yo lo voy a dividir entre su peso molecular, que es 32,06, y obtengo como resultado 1,02 moles de azufre. Y para el oxígeno, entonces me dicen que tiene un porcentaje de 65,25 y lo voy a dividir entre el valor de su peso molecular, que ya sabemos que es 16, y en las tablas periódicas aparece 15,99, entonces lo vamos a aproximar a 16, entonces me da como resultado 4 moles de oxígeno. Cuando hacemos esta operación matemática, lo primero que tenemos que hacer entonces es escoger el que tenga menor número de moles. Entonces, en este caso, haciendo nuestro análisis, nos vamos a dar cuenta que el que tiene menor número de moles es este. Este es el valor menor que está. Entonces, vamos a tomar ese como valor de referencia para hallar el número relativo de moles. Para el hidrógeno, 2,04, aquí se me rayó esta cosa y no sé cómo quitarla. Vamos a ver si aquí es posible hacerlo. No sé por dónde tendrá el botoncito para borrarlo. Entonces, para el hidrógeno tenemos 2,04, que fue el porcentaje que me dio acá, y lo voy a dividir por el número relativo de moles, que ya yo sé que es 1,02. Entonces lo divido y me da hidrógeno. Ahora, para el elemento azufre, vamos a tomar otro color acá. Para el elemento hidrógeno me dio 2. Para el elemento azufre tengo 1,02 y lo voy a dividir por 1,02 y me da como resultado 1. Y para el elemento oxígeno tenemos que me había dado como resultado 4,08 moles, lo voy a dividir
por 1,02, que es el número relativo de moles, y me da como resultado 4. Entonces, de esa manera escribo la correspondiente. Tiene 2, entonces en este caso son 2 átomos de hidrógeno. Coloco el azufre, que dice que es 1, como es 1, pues no voy a colocar ese número. Y para el oxígeno, entonces el número es 4. Y coloco el 4. Por lo tanto, la fórmula mínima de este compuesto es H2SO4. Esa es la forma de poder calcular la fórmula mínima de un compuesto. Luego la fórmula molecular, entonces esta fórmula se halla conociendo la fórmula mínima y la masa molecular del compuesto. Sabiendo que la fórmula molecular es un múltiplo de la mínima, entonces sabemos que N es igual a la masa molecular. Vamos a hacer este ejemplo. Cuando nos dicen que hallemos la fórmula molecular de este compuesto, cuya fórmula mínima es HO y su peso molecular es de 34 gramos. Entonces, colocamos el HO y vamos a hallar el número de moléculas que tiene. Entonces, N es igual a 34, el valor que nos acaban de dar en este momento. Corresponde a la masa molecular. Entonces, la fórmula dice que para hallar este valor tengo es que dividir la masa molecular entre la masa de la fórmula mínima. Entonces, voy a hacer la operación matemática. Si yo sé que aquí el hidrógeno pesa, ¿cierto?, a la masa que tiene el correspondiente oxígeno, que en este caso va a ser 16. Entonces, 1 más 16 que aporta el correspondiente átomo de oxígeno, me va a dar como resultado 17 gramos. Ustedes se estarán preguntando, uy, pero ¿de dónde sale ese valor? Entonces ese valor sale de ahí. Entonces 17 gramos es el valor que traigo acá, en este momento. Vamos a colocarlo aquí con otro color para poderlo comprender bien. Entonces 17 gramos sale de ahí. Entonces 34 dividido en 17 me da como resultado 2. Este compuesto cuya fórmula mínima es HO va a ser 2. ¿Qué hago? Simplemente multiplico. 2 por H, H2. 2 por oxígeno, O2. Entonces la fórmula molecular para este compuesto va a ser H2O2. Esa es la forma de calcular. Pero tenemos que tener presente que necesitamos no solo la fórmula mínima, sino que necesitamos la fórmula, la masa molecular y el peso molecular del correspondiente compuesto. En la retroalimentación, que es la actividad que me están proponiendo que haga para la primera actividad, entonces me están diciendo que, primero que todo, debo bien y resolver cada uno de la misma manera que ya observó como es. Haga las operaciones matemáticas y preséntelas, porque a veces usted me da un valor total y uno como sabe que usted sí entendió. Entonces haga la operación matemática. En la segunda parte de la retroalimentación tengo que completar. ¿Qué voy a completar? Me están dando el nombre del correspondiente compuesto. En este caso, los nombres que aparecen aquí de estos compuestos, que los voy a señalar en este momento acá, voy a buscar el esferito, hacen referencia a ácidos. Mira, todos, la mayoría son ácidos. Ácido fosfórico, ácido sulfídrico, ácido carbónico, ácido nítrico, y tenemos al final el agua y el agua oxigenada. Nos dan esta fórmula, fácilmente yo puedo poner la misma fórmula, pero en vez de las rayitas, aquí yo voy a colocar es la fórmula molecular. Entonces primero empiezo por el hidrógeno, luego por cualquiera de los otros elementos que hay ahí. ¿Listo? Luego la fórmula electrónica. ¿Cómo hago la fórmula electrónica? En base a esta fórmula estructural que ya tengo aquí. La hago en la misma forma y simplemente con la tabla periódica, con la ayuda de él, me vengo aquí para el elemento y voy a establecer cuántos electrones de valencia tiene. Y completo. Hagan bien simbolizadas las correspondientes electrones con puntitos o con X, pero no se le olvide, en este cuadrito que le sacan de fotocopia, no le cabe. Eso lo tienes que copiar en una hoja cuadriculada para que todas las estructuras te queden muy bien. Y tan pronto termines esta actividad, entonces ya estarás en capacidad de podernos ver. Vamos a aprender aquí este.
este video para que entonces nosotros entonces nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta ahí, en este momento, es la primera actividad que tienes que desarrollar. Entonces, espero que este video les sirva mucho para que tengan herramientas con que poderse defender para poder desarrollar las actividades que se les están proponiendo. Más adelantico, entonces, les mando el video correspondiente a la segunda actividad teórica. Y no se le olviden, ir haciendo la actividad que tiene que ver con lo de la siembra. Me encanta verlos. Chao. Nos vemos.